Roland Barthes, importante semiólogo y ensayista francés, nació el 12 de noviembre de 1915 en Cherbourg. En la década del 30 enfrentó problemas de salud, incluida la tuberculosis, que lo llevó a leer mucho y a escribir artículos de lingüística durante su enfermedad. Ganó reconocimiento con La muerte del autor en 1968, desafiando la idea de autoría en el lenguaje. A lo largo de su carrera exploró la moda, la semiología y el análisis del lenguaje, dejando un legado significativo antes de fallecer en 1980. La teoría semiológica de Roland Barthes, el lenguaje de los discursos, la ciencia de los signos, la práctica del texto, la teoría barthesiana se entrelaza con su vida al conectar sus conceptos, grafemas, con elementos de su vida, biografemas, en el contexto histórico, intelectual y mediático francés. Barthes dividió su obra en tres procesos: discurso, ciencia y texto, basando su investigación en la premisa de que toda crítica ideológica no puede ser más que semiología. Esta perspectiva orienta su reflexión sobre imaginarios sociales, culturales y el análisis de diversas voces en los textos. Primer momento, el deslumbramiento por el lenguaje y la desnaturalización del significante. A. La cultura como historia. En sus obras como El grado cero de la escritura, 1953, y Mitologías, 1957, Barthes expone cómo el lenguaje simula una universalidad cultural, revelando la artificialidad de fenómenos históricos y desafiando la neutralidad en la escritura realista. Lo no natural en una forma de habla, el mito. Barthes examina el mito como un modo de significación que desenmascara lo natural, destaca la redundancia y los hechos recurrentes en las mitologías, y enfatizando la relación entre significado y significante en objetos distintos pero equivalentes. Formas retóricas del mito. Barthes destaca la distinción entre significado, significante y signo en el estudio del mito como esquema semiológico, introduciendo el concepto de metalenguaje. Analiza figuras retóricas como identificación, vacuna, tautología, nihilismo y verificación, señalando su contribución a los significados ideológicos y la percepción distorsionada de la realidad. Segundo momento, el de la ciencia o de la cientificidad. A. La constitución de la semiología. En su periodo científico, 1957-1963, Barthes se enfoca en la semiología como disciplina científica en Elementos de semiología. Inspirado por Saussure, busca sistematizar conjuntos significantes y formas, integrando la semiología en la lingüística. B. El sistema de la moda. Barthes propone una semiología científica para analizar fenómenos sociales. Enfocado en las representaciones colectivas, describe el lenguaje de la moda como un sistema retórico. C. El aporte de los elementos impronta saussureana. Barthes aplica conceptos saussureanos a fenómenos no lingüísticos como mobiliario, vestimenta y alimentación, resaltando diferencias en la relación lengua-habla y presentando la idea de lengua alimentaria basada en usos colectivos o individuales. Barthes incorpora elementos no saussureanos en Elementos de semiología para explorar la comunicación y los códigos en el análisis estructural de mensajes. D. Sobre el signo. Barthes, en Elementos de semiología, contrasta el signo semiológico con el lingüístico, destaca la relación arbitraria en la moda e introduce las funciones signo y el concepto de signo típico. E. Denotación y connotación. Adopta la noción de denotación-connotación de Helmsled y resalta la importancia cultural de la connotación. Vincula la semiótica connotativa con la cultura, el saber y la historia. F. Retórica de la imagen. Barthes analiza un anuncio de Fideos Panzani, identificando mensajes lingüísticos e icónicos, mostrando cómo la imagen naturaliza el mensaje simbólico con significados culturales. Tercer momento, el texto como práctica significante, como estructuración, como volumen de huellas en trance de desplazamiento, destaca un sentido más allá de la comunicación y significación simbólica, influyendo en los estudios literarios y redefiniendo el lugar de la literatura en las ciencias humanas. Barthes explora la importancia del significante en la comunicación, destacando tres niveles en cualquier expresión: comunicación, significado simbólico y significancia. Conclusión. Para algunos, no fue solo un teórico, sino una mirada, una voz y un estilo. Su legado ha impactado la semiología, el análisis de textos y la lingüística, desafiando la naturaleza de los signos y la creencia en su inocencia. Algirdas Julien Greimas fue uno de los autores más destacados en el campo de los estudios semióticos desde los años 60. Él elaboró una importante teoría acerca de las estructuras narrativas. Nació en Tula, Lituania, en 1917. Emigró a Francia en 1936. En 1939 obtuvo su licencia en letras en Estrasburgo y luego regresó a Lituania para el servicio militar. En los años 1985 y 1986 terminó su enseñanza sobre los sistemas y procesos de la significación con un seminario de semántica general en París. Falleció el 27 de febrero de 1992 en París a los 75 años. La teoría semiológica de Greimas. La semiótica estudia los signos y los procesos de significación en diferentes contextos culturales y sociales, analizando cómo se utilizan para representar conceptos y cómo son interpretados por individuos y comunidades. Greimas y los discursos. La corriente semiótica de Greimas, conocida como la Escuela de París, se centra en los discursos narrativos,
y busca explicar las leyes y recursos que permiten la construcción de relatos. La palabra semiótica narrativa analiza la lógica del sentido en los discursos narrativos. ¿Qué es el sentido? Según Greimas, el sentido existe previamente a cualquier discurso y es la base de la actividad humana. La semiótica no crea el sentido, sino que lo estudia y reformula a través de un nuevo discurso sobre el sentido. ¿De qué está compuesto el sentido? La semiótica fundamental analiza el contenido a un nivel abstracto, proporcionando las unidades mínimas que generan sentido y cómo se articulan para producirlo. Greimas propone que el sentido está compuesto por actantes, los cuales son elementos que realizan acciones y experimentan transformaciones en el relato. En general, el sentido se estructura y se expresa a través de la realización de un programa narrativo que muestra la actuación de actantes competentes relacionados entre sí. ¿Cómo se articulan los componentes semánticos del sentido? Según Greimas, la sintaxis fundamental es un conjunto de operaciones lógicas que relacionan los elementos semánticos en un universo discursivo. Esto descubre cómo funciona la significación y se basa en dos operaciones fundamentales: la negación, que expresa contradicción lógica, y la aserción, que vincula términos opuestos en el mismo eje semántico. ¿Cómo se representa el sentido? En el nivel de superficie de las estructuras narrativas, se representa a través de los enunciados del relato, las relaciones entre los actantes, las transformaciones que experimenta, las dimensiones de las fases y las modalidades presentes en el discurso narrativo. Tipos de enunciados. Greimas distingue dos tipos de enunciados en el discurso narrativo: los enunciados de estado y los enunciados de hacer. Tipos de relación. Los actantes pueden mantener relaciones a través de conjunción y disyunción, que construyen enunciados conjuntivos y enunciados disyuntivos. Tipos de transformaciones. Transformaciones reflexivas y transitivas. Dimensiones de las fases. Propone tres fases en el análisis narrativo: competencia, performance y consecuencia. Modalidades: necesidad, contingencia y posibilidad. El componente estructural. Greimas analiza la sucesión de transformaciones en la semiótica narrativa a través de los programas narrativos, que son unidades básicas de la sintaxis narrativa. Los programas narrativos están compuestos por actantes sintácticos, y solo el sujeto tiene competencia para realizar transformaciones significativas. ¿Cómo se manifiesta el sentido? Greimas analiza cómo el sentido se manifiesta en el plano discursivo. Analiza cómo los actores, el tiempo y el espacio toman forma en los programas narrativos a través de procedimientos como actorialización, temporalización y espacialización. También introduce conceptos como embargue y desembargue, que afectan la estructura del relato. Conclusión. La semiótica narrativa de Greimas se centra en el análisis de textos narrativos como objetos semióticos, que generan sentido a través de componentes unidos por la lógica de la significación. Greimas sugiere que los discursos narrativos son interrupciones en el flujo continuo del sentido, y que cada relato representa una faceta de la vida humana, combinando unidades de significación de forma sintáctica.